principio le agradecemos al doctor Escala, es presente, él nos va a presentar el liderazgo de las instituciones de educación. Esa va a ser la conferencia del día de hoy. El doctor Escala es profesor emérito del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y consultor independiente en educación y liderazgo educativo. Es psicólogo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con posgrado en Psicología Educativa y Magister en Educación Superior de Penn State University. Fue rector de programas especiales, profesor investigador y director fundador de la revista Ciencia y Educación. Bienvenido, profesor. Puede comenzar su conferencia. Muchas gracias, Mara. Gracias a Telescopi, a la Fundación de Funindes de la Universidad Simón Bolívar y a todos los que me invitaron a participar esta tarde con ustedes. Y a participar en el espacio. Y le decía a Mara que iba a referirme a esto, que realmente el espacio se llama Estilos de Liderazgo en las Instituciones de Educación Superior y forma parte del seminario virtual Gestión Universitaria Siglo XXI, que tiene varios espacios. Hay 3 o 4 espacios que tienen que ver con el liderazgo en las instituciones de educación superior y hay otros espacios que tienen que ver con otros temas financieros, etcétera, etcétera. Y obviamente esto es algo sumamente interesante que lo hace desde Telescopi, el nodo de Venezuela, Funindes de la Universidad Simón Bolívar. Y felicito por esta iniciativa que nos deja participar y que deja que muchos participen en esta interesante oportunidad de seminario. Pero el espacio tiene varios componentes. Esta conferencia que voy a dar, que va a seguir, no estamos comenzando la conferencia todavía, estamos inaugurando, haciendo el kickoff del espacio. Y la conferencia retará un poco y dará sugerencias para transitar por el resto del espacio. Ustedes dirán, ¿y cuál es ese resto del espacio? No hay naves espaciales, no se preocupen. Pero el espacio tiene las reacciones a la conferencia que ustedes van a tener a través del chat, sus preguntas y sus aportes. Ya he solicitado que se grabe el chat para pasarlo también el chat grabado a la plataforma porque va a haber mucha riqueza en sus ideas, sus comentarios y sus preguntas. Lo segundo es el aprovechamiento de los videos, las lecturas, las presentaciones que hemos subido. A los que están inscritos en el seminario le han mandado varias instrucciones para entrar a una plataforma que se llama Aprenditu o algo así, y que en esa plataforma está la descripción de los diferentes cursos que ustedes pueden entrar. Está este curso con el nombre que les acabo de mencionar. El nombre de este curso es Estilos de Liderazgo en las Instituciones de Educación Superior por Miguel Escala. Y ahí pueden entrar en foros. Obviamente ustedes van a aprovechar los videos, la lectura y las presentaciones. Eso está en el foro. Lo tienen ustedes ahí en lo que es el espacio. Están los hiperlinks para entrar a los diferentes videos, a las lecturas y a las presentaciones que hemos subido. Y desde luego ustedes también pueden consultar otras lecturas, otros videos que descubren y consulten. Y va a haber el foro, que en realidad no es un foro. Ya he creado 4 foros con diferentes temas para que cada uno comience a interactuar ahí. Y todos tendremos otras interacciones complementarias. Al final ustedes tendrán mi correo electrónico por si acaso quieren comunicarse conmigo en correo electrónico, pero la mejor forma de comunicarnos es a través de lo que es los foros de la plataforma. El espacio es, y entendamos, estamos participando en un espacio que tiene vida propia o debe tener vida propia como parte del seminario. Y nos corresponde a nosotros empoderarnos y convertir el espacio en una gran oportunidad de aquí al 31 de julio de construcción y aprendizaje para ir acercándonos en la definición de lo esperado del liderazgo que demandan nuestras instituciones de educación superior en estos tiempos. Y desde luego, ustedes se darán cuenta, tenemos más preguntas que respuestas. Y es realmente un espacio para construir, para que todos respondamos y con todas nuestras interacciones durante este mes avancemos en algo más,
lo que estamos planteando. Y como les digo, esta es una conferencia generadora. Pero realmente lo que yo invito es hacer de este espacio una comunidad de aprendizaje en donde todos participemos e interactuemos en el foro y por otros medios y aportemos también nuestras ideas y nuestros descubrimientos de literatura o de video que podamos discutir y nos podamos enriquecer más sobre el tema que nos ocupa. Estilos o formas o maneras o competencias de los líderes de la educación superior que necesita América Latina y que necesitamos en estos momentos. Obviamente, la gran pregunta con la que comenzamos, no necesariamente va a ser la que terminemos, es cuál es el estilo de liderazgo que conviene para las CIEs del siglo XXI. Y obviamente ahí hay una serie de estilos de liderazgo, pero como estilo de liderazgo de eso ahí hay 6 que tienen que ver con Daniel Goleman, pero hay muchísimos más que ustedes pueden encontrar, muchísimos estilos de liderazgo que hay y que pueden ser buenos o pueden ser malos o pueden ser, como yo digo, hay algunos que hay que desterrar y lo conversaremos después. Entonces, esta sí es la conferencia. La conferencia con la que yo inicio el espacio, recuérdense que esto es un espacio en que vamos a interactuar durante cierto tiempo y en ese espacio en que vamos a interactuar tenemos una conferencia que es esta para el kickoff del espacio. Y hemos denominado esta conferencia como el COVID-19 como ocasión para revisar los estilos de liderazgo de la universidad. Y ahora comenzamos la conferencia. Aquí les pongo yo algo que salió el 27 de junio en University World News y dice algo que realmente es interesante. No todas las universidades sobrevivirán a la crisis del COVID-19. Se habla de que habrá fusiones, se habla de que habrá cierres, se habla de que hay algunas que se desarrollarán más, pero lo que dice Melnik y Kontowski, realmente yo coincido con eso. No todas las universidades van a sobrevivir. Hay algunas que van a pasar mucho trabajo, hay algunas que van a pasar un tiempo sobreviviendo hasta que de alguna manera colapsen. Y 3 temas son los que se conversan normalmente en las universidades. Todavía el más popular y el más obvio es el paso forzado y apresurado a lo virtual o a la educación remota de emergencia, como muchos le llaman. El segundo tema más conversado se refiere a qué estrategias de supervivencia institucional para ir un poco, para que realmente lograr lo que se está buscando. Hasta el fin de año y más allá. Es decir, los autores dicen otoño, pero el otoño es el otoño del norte, pero aquí hay algunos que están participando que son del sur y por eso yo lo cambié para fin de año, para el fin del 2020, qué va a pasar y cómo vamos a lograr llegar allá y cuál va a ser la situación. Hay algunos que hablan de 15 escenarios diferentes que puede haber en las universidades, desde la presencialidad regular anterior hasta la virtualidad total. Pero de alguna manera hay estrategias de supervivencia. Y sobre todo las universidades privadas están más forzadas a la supervivencia porque viven de los ingresos de los estudiantes. O algunas universidades públicas en algunos países donde el ingreso de los estudiantes forma parte, un porcentaje muy alto del presupuesto de las universidades. Y dice estos autores que también hay otros temas que hablar que son los perros dormidos. Es decir, son los viejos problemas que sabíamos que teníamos en la universidad pero que podíamos ignorar. Y me pregunto yo si quizás entre esos perros dormidos no estarán los liderazgos universitarios, no estarán los conflictos entre los líderes universitarios, que más o menos en una época de la normalidad anterior, eso no incidía tanto, pero que ahora puede tener mucha incidencia en términos de lo que está sucediendo y surgen nuevos temas en donde los perros dormidos resurgen y vuelven a plantearse. Ahora, yo quisiera que ustedes vieran esta última frase que la vamos a retomar al final de esta conferencia. Dicen los autores que el verdadero problema es que en la mayoría de los casos la experimentación en las universidades carece de reflexión. Una experimentación sin reflexión. Fíjense que el título es Experimentación en la Educación Superior
se debe convertir en la norma. Pero ellos hablan de que hay poca reflexión y poco control. Y lo que necesitamos es un enfoque más reflexivo y cuidadoso, así como una mentalidad experimental más concienzuda. Y fíjense, yo siempre pongo la comparación. En las universidades, los que son gestores universitarios que están al frente de las universidades ahora en sus diversas instancias, desde rector hasta director de departamento, están pasando algo parecido a lo que pasan los epidemiólogos los infectólogos y los neumólogos y los que están trabajando directamente con pacientes del COVID-19. A veces no saben qué hacer. A veces no saben cuál es la mejor respuesta. A veces no saben si es este medicamento o después se retira ese medicamento, si es esta combinación de medicamentos o si es ponerle un anticoagulante o no ponerle el anticoagulante o ponerlo boca abajo, ponerlo boca arriba, ponerlo en el respirador. Es decir, hay una cantidad de posibilidades que realmente hace difícil muchas veces y hay una incertidumbre muy grande en todo el proceso del tratamiento del COVID. En las universidades, aunque obviamente la vida de las personas no está en juego, pero sí está en juego el futuro y la sobrevivencia de las instituciones. Y hay una gran incertidumbre en términos de lo que son las tomas de decisiones. Fíjense, aquí este es un esquemita que yo he trabajado en muchas presentaciones que he hecho, que he ido desarrollando con el tiempo. Y este esquemita es un esquemita que le llamo dinámica de las transformaciones institucionales, pero obviamente en tiempos pre-pandemia. Y es muy simple. Es decir, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un elemento que tiene que ver con lo que es los desequilibrios que vienen de afuera o de adentro de la institución. Se crea un desequilibrio. Hay una baja en la población estudiantil, o hay una nueva legislación, o hay obligación de acreditación, o se forma una dificultad con los profesores o con los empleados, se crea un sindicato. Es decir, se crea un elemento de desequilibrio o también de retos. Puede haber una nueva ley de educación superior, puede haber una ley de desarrollo nacional, puede haber una demanda de lo que son determinados sectores productivos a la universidad, puede haber unos nuevos fondos para investigación que se crean. Es decir, todo eso son desequilibrios, retos que pasan por el filtro de la cultura organizacional de la institución, y de ahí, de ese filtro, algunas instituciones van a responder de una manera u otra. Y muchas veces nosotros vemos que aparece una solicitud para presentar propuestas, y algunas instituciones se mueven y presentan las propuestas, y otras sencillamente dicen, eso no nos interesa. Eso lo hemos vivido todos los que hemos estado en las universidades, y hay departamentos con una cultura y otros departamentos con otra cultura. Eso lleva a la planificación y a otras decisiones que podemos llamarle que son, la planificación es una metaacción, porque la planificación en realidad no es una cosa que se hace. La planificación es algo que se hace para hacer cosas. Y obviamente ahí están también todo lo que son los reglamentos, todo lo que son los procedimientos, etc. Pero lo que es la acción y el cambio sigue a este proceso de planificación, y obviamente eso a la vez produce nuevos desequilibrios y retos y se forma el ciclo otra vez, y en medio de eso está el liderazgo. Ahora bien, eso en nuestro caso específico de la pandemia es una cosa diferente. ¿Por qué razón? Primero, porque el liderazgo adquiere una mayor importancia en todo este proceso. Un liderazgo que no estaba claro en los momentos de lo que tenía que hacer, o que dudaba y que se etcétera, creaba un gran problema y da más vocación a que la institución no sobreviva, o que sobreviva mal después que salgamos de todo esto. Obviamente el proceso del reto, el desequilibrio es mucho mayor, es mucho más fuerte. Pero sucede una cosa, que realmente desde el desequilibrio y el reto se pasa a la acción y al cambio, o se pasó en el momento que se pasó de una manera emergente. Se cierra la universidad el 17 de marzo, pasó en República Dominicana. ¿Qué hicieron muchas universidades? La virtualidad total. A lo que era la educación remota realmente de emergencia, sucedió, y yo conozco profesores que en universidades con estudiantes de escasos recursos, con poca conexión a internet, tuvieron que dar exámenes por WhatsApp.
Es decir, pero terminaron su periodo académico de una manera. Pero eso, fíjese que ahí no pasó mucho, filtró por la cultura organizacional, ni hubo mucha planificación. Es decir, en ese momento, realmente lo que hubo fue acciones directas a mayor fuerza del desequilibrio producido por la pandemia. Hubo una mayor fuerza de acciones que surgieron inmediatamente sin pasar por muchos filtros, pero obviamente el único filtro que estaba ahí era el elemento del liderazgo, con una planificación rápida, con las cosas que se hicieron a cortísimo plazo, pero que muchas universidades, la mayoría de las que yo conozco, pudieron sobrevivir lo que fue su periodo académico. Ahora bien, en esa oportunidad, Julio Sánchez, José Armando Tavares, Odil Camilo y un servidor escribimos un documento que es el presente y futuro de la virtualización de la docencia en la educación superior dominicana, de un presente reactivo a una construcción proactiva. ¿Por qué razón? Porque nosotros decíamos que realmente el presente de aquel momento ante la pandemia había sido un presente reactivo, se había reaccionado de la mejor manera que pudieran las universidades para hacer la virtualidad forzosa, que es propiamente una educación de distancia de emergencia, a partir de esa suspensión, y a eso lo llamamos el presente reactivo en ese momento y pedíamos un futuro proactivo. Pero así pasó también en muchísimos lugares. Hay varios países que están representados en esta conferencia y obviamente pueden decir lo mismo de lo que pasó aquí. Estamos en una situación, decía el Grupo Cartagena, en un primer documento que hubo el 29 de marzo, que podría describirse bien por la metáfora de que hay que reparar la bicicleta mientras vamos en ella. Eso fue lo que se hizo. Es decir, fue inmediatamente, ahí hubo, fíjense bien, la reparación de la bicicleta se dio ahí, es decir, desde el desequilibrio a la acción y al cambio, inmediatamente. Y Faraón Llorens dice que la docencia de emergencia fue como cambiar el motor en pleno vuelo. Se brincaron muchísimos procesos, muchísimos procedimientos, muchísimas planificaciones, mucho de lo que hacemos mucho en las universidades, porque sencillamente había que tomar decisiones y decisiones rápidas. Y se hicieron. Algunas mejor que otras, y qué tanto peso tuvo el liderazgo. ¿Dónde estaban los líderes en ese momento? En esas decisiones, ¿cómo reaccionaron los líderes? ¿Entendieron realmente ese bypass? Cuando yo hablo de bypass, estoy hablando del bypass entre lo que es los retos y las acciones inmediatas, y aquello era una cosa que se dio de una manera rápida. Y les voy a hacer un cuento de cuando hace 50 años que yo era maestro de séptimo, fuimos a un campamento en la montaña, en una montaña dominicana, que es un pueblo que se llama Jarabacoa, y subíamos a un salto. No al salto, hay varios saltos por Jarabacoa, pero el salto de Baiguate, que es un río pequeño, y subimos por el mismo río, íbamos subiendo hasta llegar al salto y después bañarnos ya. Yo iba cerca del que era presidente de uno de los cursos. Presidente era uno de los grandes lidercitos de los cursos, tenía 12 años, 13 años. Y en un momento determinado, igual que están caminando en esa foto por el medio del agua, había que cruzar un charquito de agua y le dio un ataque de pánico total. Entonces, mi pregunta es, ¿qué creen ustedes que les pasó a ese líder? Y obviamente uno de los foros que yo le puse es identificar a algunos líderes que ustedes consideran que le pasó igual que a este joven. Es decir, que sencillamente, dicho de una manera en un español incorrecto, se frizaron, se congelaron. Muchos líderes universitarios, repito, líderes a todos los niveles, rectores frisados, vicerrectores frisados, directores de departamentos frisados. Es decir, ¿qué pasó en algunos departamentos? Que sencillamente el teletrabajo los redujo a tener 2 o 3 reuniones, pero no, era casi imposible que tomaran una decisión o que echaran para adelante las cosas. No se dieron cuenta del bypass, no se dieron cuenta de lo que tenían que hacer. Entonces, vamos a pasar a los estilos de liderazgo de McGregor. Los estilos de liderazgo de McGregor nos dicen a nosotros que encontramos en la literatura varios estilos de gestión.
Y en el caso de MacGregor nos habla del estilo más difundido en la gestión y los más conocidos son el X y el Y, que fueron contrapuestos desde el año 1957. Interesante de MacGregor es que esa contraposición no es o Y o X. No son estilos que son opuestos. Pueden ser en ocasiones complementarios. Y hay un caso interesante en el caso de MacGregor, que como profesor universitario en el MIT, pasó después a presidente, a rector del Antioch College por 6 años. Fue rector 6 años, desde el 48 hasta el 54. Y fíjense cuando escribe en el 57. Y cuando sale de rector, George Keller, el autor de Academic Strategy, que fue uno de los primeros libros de planeamiento estratégico en las universidades en el año 1983-84, George Keller dice que MacGregor, no me acuerdo dónde lo dijo, pero cita a MacGregor diciendo: yo creía que la Universidad Junior no iba a tener que tomar tantas decisiones como lo hizo. Así, un poco yo interpreto eso, que él decía que pensaba que él iba a ser siempre Y, pero que algunas veces tuvo que ser X en términos de la toma de decisiones. Aquí pongo X versus Y o X y Y, es decir, uno en contra del otro o los dos juntos en momento determinado. Obviamente la teoría X suena más fea porque el empleado, la forma de que se percibe al empleado, que es perezoso y evita las responsabilidades, ordena y sanciona a la empresa, que es la que dice lo que usted tiene que hacer. Y el resultado, al empleado no le gusta trabajar mucho y lo vetará si es posible. Pero la teoría Y siente motivación el empleado, desea perfeccionarse, la empresa lo orienta, lo escucha y lo acompaña. Y el resultado es que el empleado trabaja en un entorno favorable y motivador. Reitero, a veces hemos hecho este contraste tan negativo para X y para Y, pero obviamente sabemos que a veces en las universidades tenemos sectores del empleo que tenemos que ser algunas veces más X que Y. Y otros tenemos que ser más Y que X. Pero obviamente son estilos que de alguna manera mucha gente los contrapone, pero no necesariamente son opuestos, sino pueden ser complementarios. Entonces, en el 2017, cuando yo estaba de director del IGLU, que muchos conocen, el Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario de la OUI, yo tenía un programa de radio a través de Radio IT y elaboré 2 estilos de liderazgo que le llamé el T y el S. Ustedes lo tienen en la plataforma del espacio. Está tanto un artículo que preparé mucho más completo sobre el estilo T, que lo presenté en un congreso en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a principios del año 19 y que está publicado en las memorias de ese congreso. Y el estilo S, que es más un resumito de lo que yo dije por radio y una mejor redacción de lo que yo dije en radio en el año 2017. ¿Qué caracterizaría el estilo T? Fíjense que yo sigo el X, el Y, es lo que decía MacGregor. Hay uno Z de Ouchi también que tiene que ver mucho con la parte japonesa. Y a mí se me ocurrió hablar del estilo T. No, el estilo T no tiene que ver nada, pero me parece que tiene que ver algo inspirado en cierto personaje que es presidente de un gran país del mundo, que para mí es algo lo que me inspira. Y no... ¿Cuál es el caso extremo del estilo T? Es un estilo avasallador. Es el gerente, el gestor que se da en algunas universidades, y conozco casos de estilo T en universidades, por lo cual el directivo que lo asume estaría convencido de que su condición le daba todos los poderes para imponer las medidas de tomar ante la crisis. Es decir, ante el COVID virus, el COVID-19, llegó este señor o esta señora y dijo, no, aquí yo sé lo que hay que hacer. Por lo tanto, llegaba a las reuniones, se hacían reuniones con todas las soluciones a los problemas, convencido de que tenía todas las soluciones.
y pocas veces consultaba con su equipo sobre los pros y los contras de lo que ya había concebido. ¿Para qué lo iba a concebir? La persona que asume el estilo T considera que después de mí no hay más nadie. Y ejerció, muy probablemente en el proceso del coronavirus, su gestión sin escuchar a los otros. Con un esfuerzo llegó a tolerar a lo mejor algunas opiniones diferentes a las suyas, pero difícilmente se detuvo para analizarla y mucho menos para considerar su aceptación. Les recuerdo que los materiales de la plataforma pueden ver el desarrollo del estilo T más completo. ¿Y qué pasa con el estilo S? El estilo S es el que yo llamo muchas veces el que quiere ser un rector o un director de departamento que lo eligieron a ver. Se nos perdió Miguel. Universitario para ganar un mejor salario, para tener acceso a diversos privilegios que le da la posición, para beneficiarse a sus seguidores, para impresionar a sus amigos, para ampliar su currículum vitae. Y entonces llega la pandemia. O sea, estaban ahí tratando de sobrevivir como director de un departamento, como decano, como rector, y llegó la pandemia. Y le interesó hacer algunas cosas que no afectaran mucho, ni que le dieran mucho trabajo, para aguantar hasta que pase la pandemia. Pero siguen agachados, es decir, fueron los que hicieron menos cosas, trataron de hacer lo menos posible y se agacharon un poquito. Nosotros decimos en Dominicana, se agachan para que los problemas le pasen por encima y espera que la pandemia, todo está bien. Como el señor aquel que dice que todo está bien y que es una maravilla, que iba a hacer 5 casos nada más y que es una maravilla y que viene la vacuna y que sé yo sé cuánto y que todo se va a solucionar. Bueno, no todo se va a solucionar, todo, pero no hace nada, no hace nada. ¿Serán esas universidades de estilo T sobrevivientes a esta crisis? ¿Serán los de estilo S sobrevivientes a esta crisis? Bueno, veremos después, habría que hacer un análisis después. Ahora, ¿qué tanto coinciden los líderes no exitosos de la pandemia con los rectores descarrilados? Y esto es interesante. Esto habría que hacer un estudio, es decir, de realmente identificar cuáles son las universidades que cierran, cuáles son las universidades que tienen serios problemas después y hacer un estudio a posteriori del liderazgo. Y fíjense, hay un libro que se lo recomiendo, que ahora les voy a poner la cita, que habla de los presidentes de universidades norteamericanas descarrilados. Los descarrilados es los que no pudieron terminar su viaje. Es decir, por alguna razón no terminaron su periodo. Fueron electos por Estados Unidos, no hay un término muchas veces en los periodos de las universidades, algunas sí, otras no, pero lo eligen y simplemente en un momento determinado de, mire, usted tiene el presidente de la Junta de Trustees, fue y le dijo, mire, usted no puede seguir, o los profesores le dijeron que no puede seguir, o en América Latina ha pasado también, rectores que sencillamente han tenido, ante la presión profesoral o estudiantil, han tenido que renunciar. ¿Qué tanto coinciden esos líderes no exitosos en la pandemia? Que todavía no sabemos porque todavía las universidades no han salido de esto. Hay algunos líderes agachados que todavía no, las universidades también están agachadas, que no suenan mucho, que no sabemos qué están haciendo o qué va a suceder. ¿Cuáles son? Ese es el libro que les menciono de Trachtenberger, Kaubar y Borger. Presidencias descarriladas. ¿Por qué los líderes universitarios fallan y cómo se puede prevenir esto? Y hay dos cosas, hay varias cosas que ellos señalan como muy común en lo que analizan, y es la falta de habilidades interpersonales y la incapacidad para liderar grupos clave. Muchos de los presidentes, en nuestro caso rectores descarrilados, tenían pobres relaciones interpersonales. Algunos eran distantes, egoístas, algunos eran testarudos e intimidantes. Pocos fueron combativos y varios tenían mal temperamento. Ustedes me excusan, pero eso es el estilo T que mencionamos anteriormente. Y yo lo pongo en el artículo como ejemplo del estilo T. Y la incapacidad para liderar grupos clave. Casi la mitad de los presidentes descarrilados, pues descarrilados es los que por alguna razón no pudieron terminar su término, o por
la Junta o por los estudiantes o por los profesores. No supieron construir un gabinete de altos directivos fuerte y cohesionado. Como apoyo a su gestión, algunos fomentaron cismas en sus equipos seniors y otros contrataron individuos sin la experiencia correcta para una institución académica. Hay un caso que yo pongo, que es de uno que llegó y a los 136 días, después que renunció el vicerrector académico, 3 decanos, 3 asistente a vicerrector académico, no sé cuánta gente, a los 136 días se le presentó el presidente de la Junta en su casa y le dijo, usted es el que tiene que renunciar. Y fue un famoso autor norteamericano sobre temas de inteligencia, profesor de Yale por mucho tiempo, que cuando se mueve a una universidad como presidente de la universidad duró 136 días. Y obviamente no supo liderar grupos clave y sus habilidades interpersonales fueron pésimas. ¿Qué pasará? Y aunque habrá pasado en nuestras universidades con líderes como esos, líderes con pocas habilidades interpersonales y con poca capacidad para liderar grupos clave? Y repito, no solamente estoy hablando de rectores, estoy hablando de directores de departamento, estoy hablando de decanos, estoy hablando de vicerrectores, con esas características que pudieron lograr en una situación de crisis. ¿Habrán podido lograr algo? Porque entonces tendríamos que hacer una genuflexión y decir, bueno, los de la crisis, los que fueron peores en sus relaciones sociales, los que no pudieron liderar los grupos clave, los que tomaron todas las decisiones fueron los que tuvieron la razón. Yo dudo. Entonces, fíjense bien, ahora yo voy a cambiar un poco la temática de la que estamos tratando. Comenzamos a determinar cuáles eran los líderes y cuáles eran los estilos de liderazgo. Ahora yo les voy a proponer que más que hablar de estilos de liderazgo, hablemos de la exhibición situacional de competencias claves en líderes reflexivos. Y fíjense, ahí hay 3 términos que vamos a desarrollar para terminar la conferencia. El primero es situación, el primero es competencia que vamos a desarrollar. Luego vamos a irnos a los de líderes reflexivos y luego a lo situacional. Acuérdense que en el primer artículo que yo citaba sobre la experimentación necesaria de la educación superior, decía que parte de lo que falta en la educación superior es reflexión y control en la experimentación que se realiza. Entonces, fíjense bien, 4 ideas que planteo ahí, que es la que me llevan en este proceso reflexivo de estar trabajando con la conferencia y de estar leyendo y revisando. Digo, bueno, primero, los estilos se conforman dependiendo de la situación. Y ahí tengo una duda que les planteo, porque los estilos muchas veces, como dice la tercera, los estilos responden al mindset de los que lo exhiben. Es decir, las competencias son cosas como que se pueden desarrollar o no se pueden desarrollar. Pero no puedo soltar solo las competencias, porque hay estilos que se abocan a desarrollar más un tipo de competencia que otra. Y está mucho en la forma de percibir lo que es el trabajo de un gestor universitario de la gente, que es lo que Garrett Morgan en su libro Imagen de Organización nos dice. Es decir, todos tenemos una forma de ver lo que es la organización de una manera distinta. Y si vamos a Mezirow, de aprendizaje transformacional, lo que Mezirow dice es que nosotros trabajamos con perspectivas diferentes, con mindsets. Es decir, la forma de nosotros visualizar el trabajo, lo tenemos aquí adentro. Y obviamente las competencias se ven mucho más fácil porque están como sueltas. El estilo es más como idiosincrático de la persona. Pero seguimos trabajando y discutiremos durante este mes a ver qué idea ustedes plantean, si es estilo, si es competencia que tenemos que trabajar, cuáles son las ventajas de un lado y cuáles son las ventajas de otro. Ahí están los foros para que ustedes discutan también. Los estilos se conforman dependiendo. Ahora, eso sí, independientemente de que haya otros estilos y que hay muchísimos estilos, yo lo que pido es que desterremos el T y el estilo S. El estilo T, avasallador, y el estilo S, el que se agacha para esperar que cumplir sus 3 o 6, 4, 5, 6 años como rector, como decano, lo que sea, y tratar de hacer lo menos posible para no crear muchos problemas. Esos estilos, para mí, son conducentes a nada.
Y es muy probable que los estilos T y los estilos S que hayan todavía en nuestras instituciones y que no se hayan transformado, porque obviamente la pandemia puede haber transformado a mucha gente y puede haberse dado cuenta que si no era con los otros no podía trabajar porque no tenía todas las respuestas. Entonces, es posible hoy y que tenía que hacer cosas y que tenía que doblar el lomo, porque un rector o un decano que sencillamente está para tener un salario y para firmar papeles, en la pandemia no funcionó. Pero trabajemos con las competencias, es decir, además de trabajar con los estilos, trabajemos con las competencias y trabajemos con ambas cosas y tratemos de lograr definir cuáles son los mejores estilos, cuáles son las competencias que deben desarrollar. Hay un artículo que yo realmente disfruté, que es un estilo de Simonovich, que está en liderazgo en tiempos del COVID-19. Y él privilegia 3 competencias. Leyéndolo yo puedo sacar 3 competencias que él privilegia. Primero, el establecimiento de estructura para una toma de decisiones consensuada y efectiva. La toma de decisiones consensuada y efectiva. Liderazgo a distancia y crear un sentido de comunidad. Es decir, en el COVID, a pesar de la distancia, crear un sentido de comunidad. El T y el S no entran ahí. Y en el establecimiento de una estructura consensuada y efectiva, el T no entra. Y tampoco el S porque no le interesa tomar decisiones. Y obviamente, adopción de nuevas rutinas. Y la adopción de nuevas rutinas. Perdón, hay alguien con el micrófono abierto. Hay alguien con el micrófono abierto. Adopción de nuevas rutinas. Entonces, hay aquí un artículo que yo se los peso, que está subido a la plataforma, o lo pueden buscar como quieran, que es el enfoque de las competencias laborales, historia, definición y generación de un modelo de competencia para las organizaciones de las personas, que se fundamenta en Spencer y Spencer, que es un libro clásico de lo que es el Competence at Work, de que es la gestión de recursos humanos por competencia. No estamos hablando de las competencias de la universidad y de la escuela primaria, estamos hablando de las competencias de recursos humanos. Y eso está muy ligado como a la consultora Hay de los Estados Unidos de recursos humanos. Y habla de estas competencias gerenciales. Impacto, influencia, orientación al logro, trabajo en equipo, pensamiento analítico, iniciativa, desarrollo de otros, autoconfianza, capacidad directiva, búsqueda de información, liderazgo de equipo y pensamiento conceptual. Si ustedes van a lo que acabamos de ver que nos plantea Samoilovich en términos de lo que son las competencias, fíjense bien que hay primero orientación al logro, está fundamentalmente, está iniciativa, hay una capacidad directiva y asertividad. Y ahí falta algo que es importantísimo también, que es lo que sería la flexibilidad. Pero de todas maneras, seguimos identificando, y sería una cosa sumamente interesante, hacer un estudio de las universidades exitosas, de los departamentos exitosos dentro de las universidades, dentro de las facultades exitosas, cuáles eran las competencias que tenían sus directivos para haber logrado el éxito y pasar la pandemia con lauros. Aquí hay otro trabajo, que es un trabajo que habla de las competencias y de las habilidades de los directivos universitarios. Y lo divide en 4. Competencias de gestión, competencias interpersonales, competencias personales y competencias de liderazgo. Entonces, fíjense lo interesante que sería, y recuérdense que esta es una conferencia que está hecha para generar discusión y para generar iniciativa. Qué interesante sería realmente evaluar en todo este proceso cuáles han sido los gestores a los diferentes niveles de la universidad que han sido exitosos en términos de su gestión a partir de las competencias que han exhibido, o que exhiben y que siguen exhibiendo, o cuáles han sido las que tuvieron que ver desarrollado también un poquito de manera reactiva y forzada. Es probable
que muchos rectores, muchos decanos, muchos directores de departamento se dieron cuenta de que tenían que desarrollar algunas competencias que no habían desarrollado antes. Porque sencillamente en tiempos de tranquilidad no se vieron compelidos a desarrollar. Y les dije que íbamos a hablar de competencia, del elemento reflexivo y vamos a hablar de lo situacional. Esta diapositiva resume lo que es la parte reflexiva. Muchos de ustedes conocen a Donald Trump y mucho se ha hablado del maestro reflexivo. Obviamente, y fíjense bien las cosas que se parecen. La praxis docente, yo diría aquí, la gestión universitaria, diría Chon también, se caracteriza hoy más que nunca por la complejidad, la incertidumbre, la inestabilidad, la singularidad y el conflicto de valores. Y dice, y esto me parece sumamente interesante, que la perspectiva técnica no es la adecuada para la gestión de la problemática del aula escolar. Esto ha sido criticado ampliamente. Y aquí pudiéramos decir que la perspectiva técnica no es la adecuada para la gestión de la problemática de lo que es la universidad en la pandemia y menos, quizás nunca y menos en la pandemia. Es decir, hay un componente reflexivo que es el de construcción de soluciones, que dicho de otra manera, el maestro reflexivo es el que encuentra en su propia práctica y en su propia reflexión las mejores maneras de enseñar, no las que están en los libros. Aquí se está diciendo, de alguna manera estoy diciendo, y óigame bien lo que estoy diciendo, muchas formas de gestionar las universidades de manera exitosa en este periodo y posteriormente no se fundamentan tanto en las 5S, en el Total Quality Management, en hacer una perspectiva, en el ISO 9000. No. No es la perspectiva técnica. Estoy seguro que muchos rectores, vicerrectores, decanos y directores de departamento dejaron al lado toda esa perspectiva técnica. Como le dije yo a un rector muy entusiasmado por premios de calidad que había recibido en su trayecto como rector, ahora no es tiempo de preocuparte de premios de calidad. Es tiempo de preocuparte por las cosas que van a solucionar. La profesión docente, y aquí diríamos, eso dice Chon, pero apliquémoslo nosotros a la realidad de la gestión universitaria. Debe entenderse como una actividad reflexiva y artística, a la que en todo caso se incluyen algunas aplicaciones técnicas. Lo que dirige, plantea Chon, la práctica docente, la profesión del maestro, es la reflexión continua de todos los días. Y obviamente incluye aplicaciones técnicas. Lo que estamos planteando aquí, que es muy probable, habría que discutirlo, ahí tenemos un mes entero para discutir esto, si no hay una parte de lo que es la gestión del liderazgo universitario que ha sido exitoso ya saliendo de la pandemia, no tanto porque tenía mucha perspectiva técnica, porque nadie sabía de la perspectiva técnica. Nadie sabía que iba a pasar esto y cómo se iba a hacer, sino por la reflexión continua de las personas y los grupos, porque obviamente no es un trabajo individual, es un trabajo de grupo. Y él plantea, Chon, tres cosas: lograr el conocimiento en la acción, la reflexión en y durante la acción, y la reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción. Yo me atrevería a hipotetizar que realmente muchos de los resultados positivos de muchas universidades en este proceso ha sido debido a eso, a esa reflexión sobre la acción y sobre la reflexión de la acción continua. Y ese artículo que está ahí de Domingo Roger lo pueden encontrar también en la plataforma. Y por último, acuérdense que hablé de que en vez de hablar de estilo, que hablé de estilo, porque todavía el estilo, acuérdense que a mí me preocupa que hay que desterrar algunos y obviamente lo del mindset de la gente. El liderazgo obviamente es situacional.
Acuérdense que dije competencia, reflexivo y situacional. Competencia que tenemos que definir o seleccionar, porque y si nos situamos en situacional, hay competencias que vamos a aplicar en alguna manera y aplicarlo de otra manera. Y el liderazgo situacional me acuerda mucho una pregunta que tuve yo en mis exámenes comprensivos en Penn State cuando tenía que presentarme en mi doctorado. Y fui como 5 o 6 que tomamos el examen. Y en la administración, la asignatura Administración de la Educación Superior nos dieron 2 preguntas. Una pregunta que duramos 2 horas para responderla. Y era, si usted fuera de un comité de selección de un presidente de una universidad, estábamos en Estados Unidos, o sea, de un rector, ¿usted elegiría a un académico de prestigio, a un especialista en educación superior o a una persona que venga del sector empresarial? En aquella época, la gente del sector empresarial se estaba poniendo de moda en algunas universidades americanas. La respuesta, no solamente mía, sino de todos, después que salimos, nos juntamos y compartimos la respuesta. Unos dijeron de una manera u otra, es que todo dependía. Todo dependía de qué, de qué universidad era, de qué momento estaba viviendo la universidad y aún más de las características de la propia persona. Entonces, el liderazgo, obviamente, situacional es importante revisarlo, porque no es lo mismo trabajar con gente que realmente tenga alta tarea y una baja relación, con gente que tenga baja relación y una tarea baja, que eso se lo puede delegar cuando o tiene que tener un estilo participativo cuando hay una alta relación y baja tarea, y alta relación, un estilo persuasivo. Entonces, todo va a depender. Y las competencias que usted tiene que desarrollar son muchas, porque algunas veces va a aplicar alguna de esas competencias y otras veces esas competencias se las va a tener que guardar porque no corresponde al momento ni a la situación determinada. Entonces, habría que identificar realmente qué dicen nuestros rectores, nuestros decanos, nuestros directivos, de cuáles fueron las competencias que más tuvieron que desarrollar y que más tuvieron que aplicar en esta situación y con quiénes lo desarrollaron. Porque a lo mejor con algunos sectores de la universidad había que trabajar de una manera y con otros había que trabajar de otra manera. Entonces, fíjense, esta es la misma dinámica de la transformación institucional de construcción reflexiva que ya habíamos definido. Primero, aquí está el desequilibrio y los retos que afectan la cultura organizacional que sirve de filtro, que lleva a la planificación y al cambio. Pero aquí yo quisiera poner que el liderazgo adquiere en este proceso de transformaciones post pandemia o medio en la pandemia todavía saliendo de ella o tratando de salir de ella, el liderazgo. Y el liderazgo, cuando hablo de liderazgo, no estoy hablando de una persona, estoy hablando del conjunto que forma el liderazgo de una institución de educación superior. Obviamente, ya no habrá pandemia, pero hay que estar alerta. Hay que estar alerta porque hay muchas cosas que van a pasar y que pueden estar subiendo y viniendo, no sé qué, a no ser que venga la de los cerdos también. Pero bueno, hay que estar alerta. Ya las universidades van a estar mucho más alerta de las cosas que están pasando en el ambiente social, en el ambiente de los temas de salud que antes, definitivamente. Ahora, fíjense bien, el liderazgo tiene que tener una labor fundamental en lo que es la animación al cambio. Esa cultura organizacional es una cultura que es rígida y que ahora se ha visto compelida a hacer muchísimas cosas, pero hay mucha gente que todavía dice, no, tenemos que volver a las cosas como eran, etcétera, etcétera. No sabemos qué va a hacer porque es la incertidumbre. Y fíjense, y eso lo comentaba también a una persona sobre que quería aplicar a un puesto en una universidad. Yo le decía, bueno, la visión a largo plazo es muy importante, pero ahora mismo los gestores universitarios tienen que tener una gran capacidad para tomar decisiones a corto y mediano plazo, porque la incertidumbre no nos deja ir mucho más allá. ¿Qué va a pasar a final de año? No sabemos. ¿Cuántos escenarios hay?
Es posible. ¿Qué va a pasar al principio del 2021? ¿Cuándo vamos a tener ya una graduación con todo el mundo? No sabemos. Es decir, la planificación, obviamente, con la visión, con la estrategia, como decía ayer Luciano, lo que es la estrategia, el pensamiento estratégico, tengo que tenerlo claro, pero tengo que planificar a mediano y a corto plazo. Es más, yo voy a decir algo que puede ser casi herético, pero muchos planes estratégicos que estaban vigentes, hay que guardarlos un poquito. Y esos indicadores de esos planes estratégicos y darle seguimiento al plan estratégico como se estaba dando, eso hay que ponerlo en salmuera un rato y dedicarse realmente a esos planes a corto y a mediano plazo. Y obviamente, mucha flexibilidad. Flexibilidad porque aún lo que se planifica se puede modificar. Porque usted no sabe lo que va a pasar. Hay una incertidumbre total. Y desde luego, eso se corona con líderes reflexivos. Es decir, entre la acción, los desequilibrios, los retos, una continua acción reflexiva que sea construcción de respuestas y construcción de nuevas medidas que se van a hacer en una cuestión de corto y mediano plazo, incluso a lo de largo plazo que se pueda fijar, en la parte de la reflexión es fundamental. Entonces, el 15 de marzo yo escribí en LinkedIn esto. Si el lanzamiento del Sputnik motivó a toda una renovación de la enseñanza de la ciencia y al replanteamiento de la psicología educativa, los que saben algo de educación y de psicología educativa conocen el trabajo que hizo Jerome Bruner. Me pregunto si el COVID-19 servirá para una generalización y fortalecimiento de la revolución en la educación superior y preuniversitaria también, proclamada por De Milo en un libro en el 2015. Entonces, para eso hay que estar preparado. Y Marmolejo, Francisco Marmolejo, el amigo Pancho Marmolejo, el 13 de julio publicaba algo que dice que era necesario reimaginar la educación superior, no solamente repararla. Y la crisis puede hacer que las innovaciones que parecían imposibles antes, de repente sean inevitables. Y la nueva normalidad que debemos moldear debe comenzar con el reconocimiento de que poner clases en Zoom no es un cambio. Eso está sumamente interesante. Eso no es un cambio. Y la universidad, ¿quiénes saldrán? Repito, ¿quiénes saldrán beneficiados de este proceso? Mi interpretación y lo que yo planteo es que en parte se va a dar por lo que se dé una dinámica así, una dinámica reflexiva, una dinámica flexible, una dinámica a corto y mediano plazo con animación de los cambios de la cultura. Esas competencias de ese liderazgo son competencias muy especiales. La gran pregunta ahora, después que hemos terminado esto, es decir, no es tanto cuáles son los estilos de liderazgo, pero sí cuáles son las competencias de liderazgo que más conviene desarrollar en los líderes de la ciencia del siglo XXI. Una competencia que, si entendieran eso los líderes del siglo XXI, pudieran realmente desarrollar una mejor labor. Entonces, son dos preguntas que hice, una al principio y una aquí. Dicho de otra manera, ¿es un asunto de estilo o es un asunto de competencia? Entonces, acuérdense que el espacio, este espacio que nos ha dado Telescopi y la Universidad Simón Bolívar, sigue hasta el día 31. Y sigue hasta el día del 31 con sus reacciones a esta conferencia, con sus preguntas, con sus aportes, con el aprovechamiento de los videos, la lectura, todo lo que se ha subido, con lo que ustedes pueden conseguir también, y con los foros, porque no es un foro, ya les puse 3 foros, y obviamente otras interacciones complementarias, que aquí les dejo, donde se pueden comunicar conmigo. Está mi email, está mi Twitter, está mi cuenta de ResearchGate, donde tengo parte de las cosas que he publicado ahí, y desde luego, vamos a decir, la cuenta de Facebook profesional. Pues nada, señores, con esto yo termino, y realmente ahora les toca a ustedes seguir
construyendo este espacio con sus reacciones, con sus preguntas y con sus aportes. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora Escala. Bueno, la conexión inestable, ¿yo no se escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, perfectamente. Bueno, Se escucha muy bien. bueno, gracias. Ahora en todo el espacio para preguntas que deseen a través del chat. A menos que alguien quiera hablar, le damos el micrófono para hablar, ¿ok? Voy leyendo a medida que van escribiendo. En principio, excelente, profe, excelente explicación, excelente. Una conferencia que requiere mucho análisis, reflexiones críticas y autocríticas. Ese es Patricia Peña, excelente como siempre, el doctor Escala. Alonso Rojo, excelente explicación. Joana, felicidades, profesor, una gran exposición. Espero preguntas y un comentario, aquí hay. Doctor Escala, ¿cómo pueden desarrollar los líderes reflexivos que está la sociedad en este tiempo? Bien, yo creo que esa es una buena pregunta. Primero, hay que leerse a Daniel Chong. Y le recomiendo que se lean el artículo. Y que sepan también que hay una crítica a ese artículo en términos de, a ese artículo no, a las posiciones de Chong también, por hacer, vamos a decir, algo banal, lo que es el ejercicio docente, en términos de que, acuérdense, que algunas veces se puede aplicar soluciones técnicas. Pero yo creo que hay un elemento, hay un componente que es el diario reflexivo. Y el diario reflexivo, que es un instrumento didáctico que se utiliza muchas veces, aún en la educación virtual y en la educación presencial, yo creo que es algo que se pudiera incorporar al quehacer de los gestores. Y obviamente, una de las cosas que es importante en esto es asumir el liderazgo con los gestores que estén por debajo de nosotros, desde una manera de ser un coach más que un jefe. Entonces, cuando yo digo eso de ser un coach y más que un jefe, yo creo que es importante que se pueda visualizar esa oportunidad de, en el diálogo con el, qué sé yo, si yo soy decano, yo me junto con mis directores de departamento, yo le hago preguntas que tienen que despertar una reflexión sobre lo que han hecho. Una reflexión y que veamos los resultados de lo que se hizo y lo que no se hizo. Normalmente en esas reuniones que tenemos con nuestros subordinados, para llamarlos de una manera, eso no quiere decir que son menos, pero sí están en la estructura orgánica en otras posiciones, es decir, y que responden a uno y que uno tiene que dar cuenta de su trabajo. Preguntar, ¿qué hiciste que logró? Es decir, al felicitarlo, por ejemplo, por un resultado en su departamento, en lo que sea, ¿qué tú crees que fue lo que logró que eso se diera? ¿Qué cosas hicieron en el departamento para que ese resultado se diera? ¿Cuál fue tu intervención en ese proceso? Es decir, es llevar a una reflexión tanto de los éxitos como de los fracasos. En vez de castigar, llover sobre mojado o darle al más golpe al árbol caído, simple y llanamente hacerle una pregunta. Bueno, eso no lo lograron, el resultado no se logró. Y fíjense que muchas veces, si ustedes se dan cuenta, el seguimiento a los planes es un seguimiento muy frío. Se lograron, sí, el logro de los objetivos se dieron, no se dieron, era el indicador, se logró, no se logró. Pero no hay un proceso reflexivo. Y creo que en ese proceso reflexivo es donde no solamente el que está siendo cuestionado aprende, sino el que cuestiona aprende también. Y al mismo tiempo, la institución aprende en ese proceso reflexivo. Sobre lo que ha pasado ahora, es una gran oportunidad de sentarse a reflexionar por qué tuvimos éxitos en esto, por qué no tuvimos éxito en esta otra parte, dónde fuimos exitosos. Y obviamente,
hacer un poco incluso de un elemento de que ayer mencionaba Luciano, el FOAR. El FOAR tiene su origen en la indagación apreciativa. Y la indagación apreciativa lo que tiene es ver a lo positivo, tiene mucho de psicología positiva. Es decir, es acercarse a la realidad a partir de lo que son, yo a veces hablo cuando he hablado con grupos, en las cosas que nosotros podemos decir, wow, es decir, cuáles son las cosas maravillosas que hemos hecho. Y esas cosas maravillosas que se han hecho en este proceso, y muchas universidades han hecho cosas muy buenas y departamentos han hecho muchas cosas buenas. Habría que sentarse a reflexionar por qué lo logramos. Ahí se logra realmente lo que es el saber y el conocimiento de la gestión universitaria. Ya se logró. Se logró en la práctica. Lo que falta es la reflexión y obviamente falta incluso documentar que lo que sea una cosa implícita se convierta en algo explícito para poder comunicar a los demás. Bien, sigo leyendo. Gracias, doctor Escala. De vez, excelente, una conferencia para la reflexión. Muchos coinciden en la reflexión. De Maribel Osorio, agradecida por su capacidad para transmitir con precisión y claridad. Lubein, excelente disertación, felicitaciones. De Esteban Alexander, Rangel Hernández, muchas gracias, doctor, por sus conferencias. Ha sido muy interesante y reflexivo. Fíjense, creo que ha sido muy reflexivo, doctor. Toda la temática planteada para futuras discusiones. Excelente, doctora Escala. María Suárez, conferencia que debemos escuchar nuevamente. A ver, seguimos. Vamos a ver, humanizar la gestión de las... A ver si me escapó algo aquí. Ya va, no, aquí hay otra pregunta. Lo que pasa es que se me fue. Disculpen un segundito, ¿sí? Se me escapó la... Ok. Profesora Escala, para estos momentos podemos categorizar líderes, los reflexivos, construcción de soluciones y lo que resisten a los cambios. Ambos estilos, por su competencia, se desarrollan dependiendo del contexto. Emergencia humanitaria y la crisis, por ejemplo, la pandemia. Cada uno de estos dos estilos tiene contenido suficiente para dimensionarlos dentro de las universidades para reinvertirse en forma continua. Si tiene un comentario o sigo lo que dice. No entiendo cuál es la pregunta, Mara. No, es un comentario, creo que es más que una pregunta, un comentario. Siento que es un comentario de Xiomara García, estando de dos, todo el video, lo reflexivo, R resistente, es lo que estoy dando ahí. Y dice que ambos estilos, por su competencia, se desarrollan dependiendo del contexto. Es un comentario. Bueno, sigo leyendo hacia abajo. Carlos Luis, gracias, excelente posición. María, excelente, pienso, no es el momento de preocuparse, sino de ocuparse, para buscar, lleven a sacar adelante nuestras universidades. Eso es un comentario. Acuérdense Alejandro, que el chat lo vamos a subir al portal para que después todos podamos aprovechar todos esos comentarios y todos esos aportes de ustedes, porque es parte de la construcción de este espacio. A ver, Alejandro Martucci hace la pregunta, ¿las competencias pueden determinar los estilos? ¿Perdón? ¿Las competencias pueden determinar los estilos? ¿Pueden determinar? Los estilos de liderazgo. Claro, es decir, hay un elemento, fíjense lo que es la diferencia entre una cosa y otra. Es decir, cuando yo digo que todavía sigo yo un poquito, el problema de estilo es un problema de que puede ser un estereotipo. Y como pasa todo, igual que pasaba con los que son psicólogos, saben que la tipología es muy peligrosa utilizarla porque obviamente hay cosas que entonces usted quiere que todo el mundo se parezca al tipo con todas las características y hay mucha diferencia individual. Entonces, cuando uno habla de, por eso siempre yo digo, el estilo T extremo, que es el que yo identifico en el artículo y es el que de alguna manera es peligrosísimo,
en términos de lo que es el efecto después en el medio universitario. Porque usted puede ser estilo T, a lo mejor trabajando con obreros de la construcción, pero usted no puede ser estilo T trabajando con profesores universitarios, porque la gente tiene que ubicarse. Entonces, hay una forma de que obviamente manejar estilo puede estereotipar. Pero el estilo, repito, es la perspectiva. Yo respondo a un grupo determinado, que es lo que plantea también McGregor con el X y el Y. Es decir, porque yo voy, y eso lo dijo en el 57, es decir, cuando yo voy a un grupo, yo parto de que esta gente lo que me quiere es hacer daño. O lo que esta gente son unos holgazanes, o esta gente está muy entusiasmada y yo tengo que sacar el mejor jugo. Son dos perspectivas diferentes, son dos mindsets diferentes en términos de donde yo voy. Las competencias son obviamente elementos más desarrollables, pero no quiere decir que cuando yo tengo una competencia, yo tengo el estilo adecuado. Yo tuve un ejemplo histórico interesante. En una oportunidad conocí a una alemana que trabajaba en un hotel, y lo conocí porque había estado en un entrenamiento en ese hotel. Y le habían dicho la forma que tenían que trabajar con los turistas, es decir, la forma de acceder a los turistas y qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, ser muy afable, saludarlo, no acercarse demasiado, sobre todo hay turistas europeos que no se pueden, es decir, la parte positiva y negativa. Esa alemana, una señora alta, llegó a una mesa y saludó, pero saludó que se veía que era haciendo un esfuerzo enorme para saludar. Es decir, no se le veía que le brotaba de una manera natural. Lo que quiero decir es que muchas personas pueden desarrollar una competencia, vamos a decir que quiere desarrollar la empatía. Y cuando desarrolla la empatía, le pregunta cómo tú estás, que no sé qué, no sé cuánto, pero el que lo está oyendo se está dando cuenta de que está averiguando o qué está haciendo. Porque es decir, no tiene en su mindset el aprovechamiento de lo que es la empatía, ni entender la empatía. Es decir, yo puedo. No es que yo pueda comprar en una farmacia las competencias y ponérmelas, pero yo puedo desarrollar una competencia y no formar el estilo adecuado con el conjunto de competencias. Entonces, ahí es un tema, reitero, que ustedes me han puesto a reflexionar y que vamos a seguir reflexionando sobre eso, porque de alguna forma, sí es cierto que un estilo está compuesto por una serie de competencias, el estilo es mucho más que la suma de competencias, para decirlo de una manera. Francisco Ovalle hace la siguiente pregunta. ¿Es decir que pasamos de estilos a competencias de líderes? Al revés, la pregunta. Dime de nuevo. Okay. ¿Podríamos decir que pasamos de estilos a competencias al hablar de líderes? Es que no entiendo la primera parte. Que pasamos de... La pregunta es, ¿podríamos decir que pasamos de estilos a competencias al hablar de líderes? No, reitero. Yo creo que son elementos complementarios. Y si les soy sincero, no he resuelto todavía el conflicto. Es decir, si me voy por un lado o por el otro. Le puse las dos preguntas porque yo comencé el desarrollo de toda mi presentación. Comencé a desarrollarla desde el punto de vista de los estilos. Pero me di cuenta que limitarme solamente con lo de los estilos era totalmente insuficiente, no era suficiente. Sobre todo porque lo que más podemos distinguir es el comportamiento de las personas.
Nosotros no podemos entrar en el mindset de las personas. Nosotros no podemos evaluarlo y quizá un poco mi formación inicial como psicólogo conductista me lleva un poco a fijarme en eso. Es decir, no es que yo sea absolutamente ni esté viendo solamente el comportamiento, porque estoy hablando del mindset, pero es mucho más fácil distinguir en los líderes exitosos que hemos tenido en este proceso de pandemia, sus competencias, y de alguna manera, listando las competencias, podemos inferir los estilos que realmente tienen. Y obviamente en las conversaciones es muy difícil que a veces un decano llegue y diga, no, yo funciono así porque todos estos directores de departamento lo que quieren es nada más que ganar su sueldo y no hacer su trabajo. Difícilmente lo diga. Lo puede tener en su cabeza, pero difícilmente lo diga. Aquí tenemos una pregunta. ¿Nos puede compartir si ha tenido alguna experiencia de cómo manejar cuando los distintos líderes... Voy a leer porque yo mismo... Mi pregunta es si nos puede compartir si ha tenido alguna experiencia de cómo manejar cuando los distintos líderes que pueden coexistir en las instituciones universitarias no necesariamente comparten la misma visión. Por ejemplo, la universidad, líderes estudiantiles y los líderes profesorales. ¿Qué podemos tomar en cuenta en una situación así? Bien, yo creo que es un asunto de que la visión de una institución muchas veces si se impone desde arriba, puede tener mucha gente que no esté de acuerdo. Si la visión se construye con la participación de mucha gente, también puede haber gente que no esté muy de acuerdo. O sea, no es que sea automático, pero obviamente va a tener más defensores. Entonces yo creo que habría que ver en la visión institucional cómo se desarrolló y cómo se planteó cuál va a ser el futuro de la institución. Y ese elemento hay que trabajarlo con involucramiento desde el rector en una institución. Pero el rector no es el que propone la visión. El rector oye y el rector agrupa ideas a partir de lo que oye y devuelve los elementos de visión. Incluso, yo diría algo, puede ser que haya visiones de una institución que se queden por debajo de las expectativas del rector. Porque el rector sabiamente sabe que empujar más allá va a ser muy difícil. O plantear otra cosa va a ser muy difícil. Entonces, ese es un tema difícil de manejar para un rector que cree, si es un estilo T, se crea el conflicto. Y de hecho, en la historia de la educación superior latinoamericana hay un caso, por lo menos, de una rectora que impulsó una visión en términos de el modelo de enseñanza centrado en las competencias y de carreras cortas, etcétera, etcétera, que son de miles de estudiantes que el primer planteamiento que era la renuncia y le costó el puesto a esa rectora por el hecho de que tratar de imponer su visión de lo que debía ser el proceso académico en la universidad. Entonces, es un tema, dicho en inglés, de trade-off, es decir, de negociación, de saber y de que de alguna manera no es que yo llevo mi visión para subir, sobre todo una universidad pública donde se juegan tantos elementos de política, y no de política partidaria, sino de política institucional, que es parte de la vida de una universidad pública. Es decir, no voy a ir. E incluso en una universidad privada, tiene que ser una universidad privada muy parecida a una universidad de un dueño para que llegue el rector o el presidente y diga esto es lo que se va a hacer aquí, esta es la visión que nosotros tenemos que imponer.
pero no pida el entusiasmo de la gente tampoco para incorporarse a esa visión. Bien. Ya va, que me salió una. Hay un comentario de Nilsa Mella. Esta conferencia nos lleva a reflexionar sobre el tema. Mutantes, ser más un líder que un jefe. De Ámbar Zorrilla, la pregunta es, ¿con qué frecuencia usted sugiere estos espacios de reflexión que a mi juicio son muy atinados? ¿Me escuchó, profesor? Dígame, por favor. Sí, no me escuchó la pregunta, creo, ¿verdad que no se escuchó? Voy a repetirla. ¿Con qué frecuencia usted sugiere estos espacios de reflexión? A mi juicio son muy atinados. Yo creo que los espacios de reflexión deben darse siempre, en la conversación normal. Incluso cuando fui rector, yo dejaba muchas veces que el consejo académico hablara quizás más de la cuenta. Pero después yo no era tan reflexivo en términos conscientes, pero realmente eran reflexiones que se daban. Es decir, yo creo que si hoy asumiera, no lo voy a asumir obviamente, pero si fuera rector de nuevo, comenzara desde o director de departamento o decano o cualquier puesto, yo creo que el hecho de reflexionar periódicamente con las personas que trabajan con uno es importante. El hecho, y los otros días, por ejemplo, en un proyecto que estamos trabajando, hicimos una sesión reflexiva porque había un grupo que mandaba ideas de reflexión que habían hecho sobre el trabajo que se estaba realizando. Y fue la gran oportunidad para realmente tener una sesión que fueron voluntarias totalmente por Zoom. Y más del 50% de los que están participando en el proyecto participaron en un proceso reflexivo sobre lo que se estaba haciendo y lo que habían hecho. Y para mí eso fue valiosísimo. Aprendí muchísimo del grupo. Todos aprendieron de todo y realmente se mejoraron muchas cosas de cada uno y de su estilo de trabajo de lo que estaba haciendo a partir de esas reflexiones. Y ya les digo, fui yo el que provoqué la reunión, pero fui yo un poco oyendo la necesidad de compartir las reflexiones que me estaban planteando. Aquí tenemos Dewi Humberto Enríquez. Dewi también hablaba de práctica reflexiva. Los perros dormidos ante la virtualización de las CIES, ¿cree usted que despertan? Creo que habló de Dewey, de la parte reflexiva, y la última parte de la pregunta no la tomé. Ok, los perros dormidos ante la virtualización de la institución superior, ¿cree usted que despertarán? Está buena esa pregunta. Yo creo que de alguna forma el artículo ese que yo le decía que habla sobre las características del liderazgo, una de las cosas que dice Kotler en su libro famoso del cambio, en su modelo de cambio, habla de que hay que crear el sentido de urgencia para iniciar el proceso de cambio, crear después una coalición que apoya el cambio, etcétera, etcétera, resultados. Son 6 o 7 pasos, no me acuerdo cuántos son los pasos de Kotler. Pero decía el autor que ya en el caso de la pandemia no había que crear sentido de urgencia porque la pandemia trajo la urgencia en sí misma. Entonces yo creo que mucha gente que realmente eran en contra de lo que era la virtualidad, han descubierto la virtualidad en todas sus ventajas y sus desventajas, pero han visto la parte positiva también que tiene la virtualidad. Y entonces, de alguna forma, que como dice, pero lo que dice Francisco Marmolejo, que la virtualidad no es simple y llanamente, la próxima va a ser es convertir las clases en encuentros de Zoom. Es decir, creo que hay una ganancia y hay unas posibilidades. Yo soy, hace más de 10 años, comencé a dar clases virtuales y la he intercalado con la parte presencial y veo cuáles son las ventajas
de la parte presencial y cuáles son las ventajas también de la parte virtual. Pero obviamente hay alguna gente que en la exposición que han tenido ahora, estoy seguro que han captado realmente esa realidad y han valorado mucho más. Queda un poco la voy leyendo. Ramón Francisco Rodríguez, excelente charla, doctora, magistral como siempre, que ya lo conoce. Meur, excelente propuesta, mueve a reflexión, pero fundamentalmente al cambio de la naturaleza gerencial educativa. Romper con la naturaleza mecanicista o técnica del proceso y con los criterios burocráticos en materia de liderazgo y toma de decisiones. Un comentario. Bueno, ambas. Perdón. Ese es un comentario casi insurreccional, pero yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, hay un elemento de rebeldía ahí que yo creo que hay que poner, porque sin duda alguna, lo que nos incorpora Chong es el elemento de que no hay recetas, fundamentalmente. No hay recetas. Y las recetas que pueden funcionar en una institución no funcionan en la otra. Y las recetas que funcionan en una institución en una época no funcionan en otra época. Entonces, es un poco, o en un departamento o en un decanato, es un poco la capacidad de lectura que tenga el líder, el gestor, para saber cuáles son las cosas y obviamente con el componente reflexivo de todos los días ir viendo qué cosas hice bien, qué cosas tuvieron resultados, qué cosas no tuvieron resultados. E incluso, si ustedes se dan cuenta, eso cuestiona un poco lo que sería la burocracia de los indicadores, es decir, sobre todo, los cumplimientos, porque no es tan importante entonces cumplir el 10% o el 15%, sino cumplir lo que sea y analizar por qué no se logró lo que se había propuesto. Más importante es el proceso reflexivo que se dé sobre el cumplimiento o no cumplimiento de un indicador en un trabajo que el indicador en sí mismo y el mandar los reportes a tiempo. Digo, Ámbar Zorrilla comenta organizar la gestión de las instituciones de educación superior. Único comentario. Iglesia Cristiana, excelente propuesta para reflexionar. Ámbar Zorrilla nuevamente agradece la respuesta. Irene Valdirio pregunta, ¿es cierto que estamos en tiempos de reacción por la pandemia y el apremio de la continuidad del año académico? ¿Hay oportunidad de alimentarse? Si los líderes tienen competencias se pueden desconocer. Trabajamos con ellos. Problemática de jerarquía. Fue una pregunta, Mara. Sí, pregunta. La repito. Sí, por favor. Okay. Si es cierto que estamos en tiempo de reacción por causa de la pandemia y el apremio de la continuidad del año académico, ¿hay oportunidad de alimentar las competencias? Si los líderes tienen competencias, se puede desconocer. Trabajamos con ellos. Yo creo, yo no entiendo bien la pregunta, pero voy a decir lo siguiente. Yo creo que ha habido gente que ha demostrado una capacidad de trabajo y unas competencias, como yo digo, que a lo mejor ellos mismos o ellas mismas ni se habían enterado de que eran capaces de hacer tantas cosas. Y yo siempre mantengo, a algunos no les gusta la frase, pero yo digo que cada uno en esta pandemia tiene que elegir su trinchera. Dice, eso me parece la guerra. Pero yo creo que, y hay algunos que en la trinchera de la educación superior han hecho un trabajo excelente. Yo conozco instituciones que realmente han hecho un trabajo excelente en términos que a lo mejor se hubieran podido agachar por razones de
esperar el tiempo. Yo siempre pongo el caso de algunas universidades, por ejemplo, que se han cerrado por problemas políticos, etcétera, etcétera, se quedan cerradas y no pasa nada. Y no hacen nada o no hicieron nada en una época las autoridades. Sin embargo, la reacción que ha habido en la inmensa mayoría de las instituciones de educación superior que yo conozco en Dominicana y que yo conozco de otros países es excelente. Una reacción de trabajo y de incorporación creativa e innovativa. Entonces, ahí hablamos de design thinking para innovar, y yo creo que muchos aprendieron a hacer design thinking sin saber lo que era design thinking, tratando de lograr las mejores respuestas para encontrar los mejores resultados y las mejores aplicaciones. Y eso ha sido excelente. Ahí se han demostrado, reitero, es importante la reflexión sobre esas acciones en todas las instituciones y que cada uno también reflexione sobre sí mismo, de que qué fue lo que yo hice que ni me imaginaba que me iba a hacer. Y qué fue cómo yo cooperé con el mismo proceso de la institución, y que la institución como tal reflexione sobre sus logros y también sobre donde no ha habido logros. Y si las instituciones están dormidas y las instituciones se han agachado, realmente que se despierten, porque son las que van a desaparecer. A ver, no, hay un comentario. Car Hernández. A veces no estar preparado a la hora de asumir un cargo, sino tener la voluntad de darse para ejercer ese cargo. La unidad está en su mejor momento para reinventarse. Es un comentario. Jocelyn Quesada, el doctor Escala es una estrella. Eso sí lo esa es amiga mía. Debido, gracias, una magistral conferencia que llama a la reflexión. Luis García, muchas gracias, doctor Escala, por la presentación. María Angélica Rodríguez. María Angélica Rodríguez, de la Universidad Central de Venezuela. Agradecida por su exposición. Pregunto, en el análisis de los estilos de liderazgo, ¿cómo concibe el uso de las redes sociales en la gestión universitaria? ¿Hasta qué punto los reactivos reflexivos se conjugan en situaciones de crisis? Lo de las redes lo entendí, la última parte no. Bueno, ¿hasta qué punto los reactivos reflexivos se conjugan en situaciones de crisis? Me pierdo, Mara. Sí, el problema es la conexión. Un problema de conexión, no sé qué pasa. Voy a volver a repetir. Voy. En ese sentido del liderazgo, ¿cómo concibe el uso de las redes sociales en la gestión universitaria? ¿Hasta qué punto los reactivos reflexivos se conjugan en situaciones de crisis? ¿Me escucho o se oye recortado? Sí, hay una parte de las redes sociales, y hay otra parte de los reflexivos en el tiempo de crisis. Primero, reflexivo. Yo creo que la parte crítica reflexiva en tiempo de crisis tiene que ser intensa totalmente. En épocas de incertidumbre y en épocas de cosas, de decisiones rápidas que hay que tomar, yo creo que eso es un proceso, porque uno no puede hacer una planificación muy larga. Uno no puede hacer el proceso normal de discutir, de volver a pesar, de ver las pros, los contras. A veces hay que tomar decisiones. Y obviamente en eso tiene que haber un proceso de reflexión continuo, y un proceso de reflexión dirigido o impregnado o decidido para realmente sacar el mejor provecho. Reitero, es un asunto de que realmente se han hecho muchas grandes cosas, y se han hecho grandes cosas sin mucha planificación, y se han hecho y han sido posibles por las capacidades de tomar esas decisiones. En términos de lo que son las redes, no sé a qué redes se refiere. Fíjense que hay un elemento interesante que está propuesto como parte de las competencias, que es el hecho de poderse manejar virtualmente. Yo creo que
La conexión es sumamente importante y conozco de universidades que han hecho un uso maravilloso de las redes, tratando, por ejemplo, de mandar tips cuando se cerraron las clases presenciales y tuvieron que comenzar las clases virtuales. Comenzaron a mandar tips por las redes sociales. Le mandaban muchos seminarios y cosas y muchas cosas, y se dieron cuenta que era mucho más fácil mandar tips y mandaban por WhatsApp, por las diferentes redes, para mantenerlos unidos. Y yo siempre comentaba con algunos funcionarios universitarios que parte importante de lo que han logrado muchas instituciones es haber mantenido el esprit de corps, es decir, el espíritu del cuerpo, la integración de estudiantes y de profesores. En la medida en que los profesores se mantuvieron en esa situación de inestabilidad total que hubo en unos momentos y que todavía vivimos una época de cierta inestabilidad, pero en la medida que la universidad respondió y se acercó a ello a través de las redes sociales y de crear una convivencia y la distancia se acorta por la comunicación de las redes, fue muy fabuloso, muy importante, porque la gente se sintió, todos pasamos por eso y todos seguimos pasando por eso, estamos aislados, no tenemos la misma oportunidad de juntarnos como antes. Se crea un mecanismo de adhesión a la institución y obviamente yo me atrevería a decir, es muy difícil de comprobar, que las instituciones que fueron más efectivas en ese aspecto también con los estudiantes, mantuvieron más el estudiantado en los porcentajes óptimos que estaban buscando. Habrá perdido un porcentaje de matrícula a algunas instituciones, pero no tanto como otras que sencillamente no supieron integrar a los estudiantes en esos procesos de comunicación. Voy a hablar despacio, me recomendaron a ver si se escucha, ¿ok? Entonces, sí, hay una pregunta sobre la grabación, sí, colocarse el espacio del aula virtual. Van a tener disponible para escucharlo las veces quieran, incluso el chat se va a hacer también. La Iglesia Cristiana se retira, agradezco mucho si pueden tener disponible la grabación, así es. Silvia Vergara comenta, buenas tardes, gracias por la presentación. Pienso que hay que construir confianza. Creer mismo, eso es liderazgo. ¿Cómo se logra? Desarrollando las habilidades que sucede que eso es gerencial, un poco enredado lo que está escrito. Trabajar con la gente en equipo, integrar y comentar. En nuestro sector universitario, un gran trabajo porque viene una cultura muy rígida en estos tiempos. Hay que destruir paradigmas, innovar y obviamente ir a la digitalización en la nueva era. Aura Cova comenta, muchas gracias por su presentación. Hay mucho trabajo para desarrollar las competencias adecuadas. Bueno, Luz Inmaculada dice que le fue bien. El audio no se escucha bien, ¿cierto? Disculpen, ver si mañana lo resuelvo. A Ámbar también le gustó la conferencia. Y estamos terminando. ¿Qué más preguntas? Ah, no, sí. Muchas gracias, sin duda. Es un momento para la reflexión del liderazgo, dice Mili Pérez. Félix saluda también. Y Mili pregunta, quisiera saber en qué plataforma se realiza el chat. A ver, la plataforma, bueno, yo le voy a hacer en privado a Mili, pero ahí esta plataforma Aprendimiento, nosotros le mandamos toda la información. Si no le llego, escriba a este correo, vamos a escribir a este correo un momento, y le mandamos la información de cómo visitar el aula, y tendría que tener un horario clave, y entonces lo resolvemos, pero escriba a este correo, ¿ok?
bueno, no hay más preguntas, no hay más comentarios. Yo creo que estaría agotado, ya tiene 1 hora y media, 2 horas, 1 hora y media conversando con nosotros. Pienso que ya podemos cerrar. Solamente los invito mañana a las 5 de la tarde. Tendremos la conferencia. Mañana es a las 3. 3 mañana. Mañana a las 3 de la tarde es la de Rafa. Rafael Escalona. Creo que es a las 3. Ah, claro, a las 3, disculpen, tienen toda la razón, disculpen, es que me perdí porque él está en España. Entonces, claro, te lo tuvimos que poner a las 3 porque, por lo menos para que no sea tan tarde, ¿no? Porque si se lo pongo a las 5 son las 11 de la noche, claro, disculpen. Es a las 3 de la tarde con el doctor Rafael Escalona. Nos va a hablar de lo que son las estrategias y el liderazgo, bien interesante. Él va a tocar el tema relacionando o vinculando todo lo que es la estrategia con el ajedrez. Yo pienso que es muy interesante lo que va a presentar. Entonces, invito a todos a participar en la semana y cualquier duda que tengan o problema que tengan con la plataforma, ya saben dónde al correo que tienen que escribir. Entonces, yo les agradezco muchísimo su asistencia, espero que hayan aprovechado y les haya gustado la conferencia de hoy, que creo que estuvo muy interesante. Y bueno, los espero, Ana, que pasen una tarde, que queda de tarde o ya de noche, y descansen. Acuérdense que el espacio sigue hasta el día 31. Ahora con sus reacciones de su conferencia y sus aportes, muchas gracias. Y sigan, tienen los videos, los artículos, algunos materiales van a subir esta presentación y están los foros abiertos que esperamos que podamos discutir a través de ellos. Y desde luego aquí está mi correo, mi Twitter, mi cuenta por si acaso quieren algún tipo de comunicación adicional. Y nada, ha sido una gran satisfacción. Gracias, Mara, por la invitación y a las órdenes. Gracias a ustedes también por la conferencia y darlos a participar en los foros, porque eso ayuda mucho los participantes y los participantes con el expositor. Ya como le dijo el doctor Escala, tiene los foros abiertos para escribirles desde hoy hasta el 31 de julio. Él está dispuesto a estar todo el mes participando con ustedes y actuar con ustedes. Entonces, que tenga problemas para dejar la plataforma, infórmelo y se lo resolvemos inmediatamente. Bueno, que pasen feliz tarde y nos vemos mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.